El Banco Central Europeo ya está avisando a ciertos gobiernos, o a la mayoría de gobiernos, de que puede haber un periodo donde nos vamos a comer todo lo que hemos estado dando ahora o durante este tiempo. Todo lo del COVID y bueno, todas las ayudas que ahora se están viniendo, ¿no? Aún en España hay muchas ayudas, todos lo sabemos, las famosas paguitas. Pues todo ese dinero, chicos, sale de algún sitio, no cae de los árboles, y todo ese dinero se va a tener que devolver. Entonces, el Banco Central Europeo, Europa, ya está diciendo a los gobiernos que tengan cuidado, que no sigan gastando tanto, porque todo este dinero van a tener que devolverlo. De momento, sabemos que la inflación se está manteniendo en cotas históricamente altas en esta zona. Este fuerte crecimiento de los precios están ayudando a inflar el PIB nominal de las economías europeas, por lo que en ese sentido, más o menos, la situación se lleva correctamente. Pero cuando esto deje de ser así, obviamente nos vamos a ir al carajo y según dice el Banco Central Europeo y Europa. Bueno, aquí vemos un gráfico de la deuda pública sobre el PIB trimestre a trimestre. En el primer trimestre de 2021, justo antes de que comenzase el shock inflacionario, la deuda pública se situaba por encima del 125% del PIB. En el tercer trimestre de 2022, la deuda sobre PIB había caído al 115%. La fuerza de inflación ha impulsado al deflactor del PIB, lo que a su vez ha llevado a que el PIB nominal de España alcance máximos históricos. Todo esto, lo que estábamos diciendo, puede ser que ahora nos lleve a un susto en los próximos años. No es una opinión personal, chicos, esto es algo que nos están diciendo desde Europa. Nos están diciendo que esto, todas las ayudas que estamos dando, puede ser pan para hoy, pero obviamente puede ser hambre para mañana. La inflación erosiona la deuda pública en el corto plazo, pero lo cierto es que el gasto público termina poco a poco y con retraso persiguiendo a la propia inflación y destruyendo el espejismo fiscal que nos habíamos impuesto. Esto es muy importante. La inflación erosiona, repito, la deuda pública en el corto plazo, pero lo cierto es que el gasto público termina poco a poco y con retraso persiguiendo a la propia inflación, lo que nos puede conllevar a términos de una estanflación, ¿no? Lo que ya decíamos hace bastante tiempo. Pero bueno, quizás eso le demos una pincelada un poco más adelante. El proceso es el siguiente. La inflación sube primero, como ya lo sabemos. Es lo primero que sube. A veces ni lo llegamos a ver. Y en todo esto pues rebaja en términos relativos el peso de la deuda pública. Pero después los gobiernos tienen que actuar. ¿Y qué hacen? Suben las pensiones, los salarios de los funcionarios. El consumo público se carece también y se aprueban medidas para paliar la propia inflación, ya pueden ser ayudas, prestaciones y todas estas cosas. Muchas de estas políticas temporales están perdurando o perduran en el tiempo, porque obviamente no son de cosas de un mes, ni dos, ni de tres, mientras que otras pues obviamente son un poco más reversibles. Por ejemplo, las pensiones y los salarios de los funcionarios suben con la inflación. Pero si un día llega la deflación, como ocurrió en 2014-2015, esas mismas prestaciones y salarios públicos son rígidos a la baja, es decir, no se tocan. El gasto es fácil subirlo y casi imposible reducirlo en términos nominales. Bueno, desde aquí también aprovecho para decir una queja, que eso del salario mínimo en España, que son unos 1.050 euros, yo no lo cobro, estoy en una empresa, curro 39 horas semanales y no llego al salario mínimo interprofesional. O sea que eso es una farsa, ¿vale? Sí, también tengo que decir que yo he estado de baja de paternidad y cuando estoy de baja de paternidad, como me tiene que pagar el Estado, sí que me pagan el salario mínimo internacional. Pero no me lo paga mi empresa, me lo paga la Seguridad Social. Pero bueno, eso ya un tip aparte. Bueno, además de todo esto que estamos diciendo, hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo sube, y seguramente lo va a seguir subiendo, los tipos de interés para combatir la propia inflación, lo que a medio plazo está dañando el gasto público a través de un mayor pago por intereses. Así que, bueno, veremos cómo puede acabar todo esto. Realmente ya nos está diciendo el Banco Europeo que puede acabar mal si no se aflojan el cinturón. De hecho, muchos especialistas ya están diciendo que obviamente nos vamos a contra un crack, nos vamos contra un muro de cabeza, ¿vale? Y esto es una cosa que va a surgir o lo vamos a ver dentro de unos años, tampoco a lo mejor ahora, ¿no?
Eso es lo que dicen unos profesionales. Yo realmente aquí no me mojo. Estoy leyendo una noticia que nos dice el Banco Central y también os estoy compartiendo unas noticias, unas opiniones de lo que dicen algunos profesionales, ¿no? Yo he visto noticias y por eso estoy enterado un poco en todo esto, pero tampoco es que yo sea un profesional. Es una cosa que me interesa y por eso traigo la noticia para compartirlas. Bueno, seguimos. Hay un riesgo de recesión. Pues bueno, esto es lo que nos están intentando advertir desde el Banco Central Europeo. De que los gobiernos, ante esta inflación, hasta esta alta inflación, ellos van a seguir con una política monetaria restrictiva, lo que va a forzar a reducir la actividad económica, el PIB, y puede terminar generando un mayor gasto público. Y por tanto, un deterioro, de la deuda pública. El Banco Central Europeo habla incluso de una recesión provocada por la subida de los tipos de interés. Una recesión generaría una mayor deuda pública, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Bueno, veremos cómo pasa y su impacto se ve exacerbado por la naturaleza inesperada del shock. Nos dicen aquí un poco más. Tiene un impacto negativo. Bueno, veremos cómo vamos avanzando. Ya dijimos en este canal que normalmente todas estas cosas, o la recuperación económica o la caída, la vamos a ir... esto ya es una opinión personal, también por lo que he escuchado, la vamos a ir viendo a partir del segundo trimestre de 2023. Quizás, pues sí, para el segundo trimestre. Entonces, de momento ahora quizás todas estas políticas que están haciendo no van a ser tan restrictivas en este sentido y no las vamos a notar tan a corto plazo. Pero sí que quizás, y yo en verdad, viendo las noticias y también opinando en mi personal, creo que sí que nos vamos un poco contra un muro. Pero bueno, tampoco sabemos, ni los propios profesionales saben lo que va a pasar. Así que sin más, nos dejamos de dar nuestra opinión y simplemente leemos la noticia, que es esta que os he traído. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros, de darle like, de comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.